¿Cómo está, estimado Alfredo? Nuevamente, buenas noches con todos los que ya se han unido hace un rato y también los que se vienen uniendo de repente recién ahora. Para mí siempre es un gusto estar en estos espacios donde podemos compartir, donde podemos de repente interactuar, cambiar ideas. Para mí esto es fundamental. Dicho esto, voy a iniciar este tema, que en realidad es un tema para mí bastante relevante. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo los que estamos dentro del campo del derecho, los abogados, si bien es cierto, usamos varias herramientas, como son la norma, como son de repente las interpretaciones, la literatura, pero es importante que se llegue en un momento a la casuística, el enfoque práctico de esto. Entonces, dado esta relevancia, el día de hoy vamos a hablar acerca de casos emblemáticos. Casos emblemáticos porque tienen un nivel de aplicación, un nivel de repente de usarlo como una herramienta práctica para nuestros casos. Eso ya sea de repente que ustedes se encuentren o se ubiquen el día de hoy dentro de una autoridad privada o de repente del sector público. En ambos casos, los casos que les voy a narrar el día de hoy son casos muy simpáticos y que tienen muchísima aplicación práctica. Bueno, entonces ya con esa breve, de repente, introducción, vamos a empezar con los casos emblemáticos. Bien, estamos considerando, así como a modo de una cuestión en particular, los casos emblemáticos que han tenido cierta relevancia a nivel, de repente, país o a nivel, de repente, de impacto económico, ¿no? En la casuística, y esto se lo han visto, digamos, en las reuniones pasadas, en la casuística se han venido desarrollando diversas casuísticas, diversos casos, diversas resoluciones, pero estos tienen una particularidad, ¿no? Un detalle adicional que, digamos, lo dotan de una cuestión o particularidad relevante. Entonces, vamos a empezar con el primer caso, ¿ya? Y es un caso vinculado a este sector de hidrocarburos y se refiere al derrame ocurrido el 15 de enero del 2022. Es el derrame más conocido como el derrame de Repsol, o también en estricto el de la refinería La Pampilla. Bueno, este derrame, ustedes ya habrán escuchado en redes o en los diversos medios de comunicación, se dio pues, a ver, bien, les decía, sí, 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 estimado Camilo, el señor justo tenía que tener un tema, ya, les decía que es el caso del derrame del año 2022. Este derrame es muy particular, ¿ya? Pero les digo una cosa, nosotros estamos metidos ya en este tema, digamos, de ver operaciones donde tienen incidentes. Y este derrame, el derrame del 15 de 2022, no es un derrame, probablemente, yo sé que a los que han visto por primera vez un derrame de hidrocarburos les parece realmente, digamos, proporcional. Pero les digo, a nivel histórico, han habido muchísimos derrames de este tipo. Y no solamente en el sector hidrocarburos, ha habido una cantidad importante de derrames. Sin embargo, este derrame tiene la particularidad, y por eso el impacto, es que ha sido una zona totalmente visible. Derrame en la playa y un derrame en Lima. Porque si, por ejemplo, el derrame ocurriera en otras zonas del país, a pesar que es la misma cantidad de derramada, el impacto no es tan visible. Es un poco lo que no se ve. Pese a ello, el derrame particularmente es importante porque
En este caso se ven una cantidad de temas y entre los temas que se evidencian es un poco el tema del impacto vinculado a las multas que se imponen por el derrame. De la data que hemos podido recoger, el derrame, que entiendo que todavía el derrame es particular, no solamente porque es un caso grave de contaminación, sino que es particular porque, sobre todo si alguien está, por ejemplo, en este grupo, alguien del ámbito legal, no sé si hay abogados o estudiantes de derechos o bachilleres, pero los que son del ámbito legal y quisieran de repente hacer una investigación sobre este caso, fuera del tema netamente ambiental de contaminación, que es un aspecto importante, a su vez, ese caso tiene una particular relevancia porque se han activado una cantidad de mecanismos que en otros lados, en otros casos, no se han dado. Miren, por ejemplo, ahorita actualmente este caso tiene este, multas, sanción, digamos, con multas por incumplimiento de obligaciones. Ese caso tiene multas denominadas coercitivas. Este caso tiene instrumentos de gestión ambiental de remediación, que es una particularidad que no se da así nomás. Este caso tiene una serie de procedimientos administrativos en varias entidades. Obviamente solamente me enfoco en el tema de OEF, porque es el tema probablemente más llamativo y la multa es más alta, pero este caso ha activado procedimientos sancionadores en varias entidades. Entonces, si alguien quiere ver este caso desde el punto de vista de repente más rico, o sea, académico, digamos, esta riqueza que da la investigación, es un caso donde da muy buena oportunidad de que ustedes lo puedan desarrollar como un trabajo académico, como una tesis, o lo que consideren. Las variables que existen en este caso es muy diversa. Cuando vemos la normativa en temas de esos procedimientos de fiscalización, de imposición de multas, vemos ciertas variables. Ya, en este caso, unifica una cantidad de variables y están presentes en un solo caso. Esa es un poco la riqueza académica de este caso. Bien, el caso todavía sigue en trámite y les doy un dato más, que ustedes las multas que les presento aquí, que están aquí en la lámina, que de las que hemos investigado se han impuesto hasta ahorita no, perdón, 131 que hablo, 131.7 millones. Ahora, en este caso, las multas en materia ambiental, como el caso no se ha cerrado, no ha concluido, las multas son las multas impuestas, digamos, hasta la totalidad, lo cual no implica que se puedan seguir imponiendo multas. ¿Ya? Yo les comento ese dato porque cuando yo he visto la crítica que se hace a las multas que se imponen, a las acciones que se imponen, lo que de repente no ven, quien opina, es que este caso, como tiene una cantidad de variables, y ustedes ven una multa que se publica de repente en un portal, en noticias, lo que tienen que entender es que es una multa que se ha impuesto por un ramal del caso, y no es que sea la multa del caso. Pues, como este caso tiene una cantidad de ramales, y los ramales que están actualmente existentes, y los que van a seguir todavía produciéndose. Por eso es un poco el tema de las particularidades. Bien, entonces, viendo esta situación que les comento, cuarto, es un caso en realidad bastante interesante a nivel académico y a nivel de investigación. Bien, hasta ahí un poco el primer casito. El primer casito. Y el segundo caso, que está vinculado ya no al sector hidrocarburos, y ahí vamos a ir a una reflexión importante. Por ejemplo, cuando yo les comento un tema que siempre salta, cuando alguien me hace una pregunta, me dicen, Lalo, las multas, o de repente más millonarias o las más grandes, está vinculado a tal situación, y siempre le digo, depende, depende. Si yo implemento, por ejemplo, un componente, ¿estoy incumpliendo el instrumento? Y la respuesta es depende.
Si omito este monitoreo en tales condiciones, ¿voy a recibir una multa? Depende. Entonces, hay ciertas condicionantes que tienen que ver muchísimo con las variables que hay en un caso. Ahora, ¿por qué le doy esta previa? Le doy esta previa porque en el caso este de Tanchi, Tanchi es una empresa del sector agrícola. Tanchi también es un caso de estudio, un caso realmente complejo por la cantidad de variables. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación Tanchi? Y ahí hay también hay unos aspectos que son muy simpáticos que se consideran ya en la casuística actual. Primero, Tanchi es importante por el valor de la multa. La multa de Tanchi es la primera multa que ha alcanzado el valor más alto a nivel histórico. ¿Y cuál es esa multa del valor más alto? Las 30.000 UITs. 30.000 UITs es el tope máximo en materia de multas ambientales. O sea, no a nivel de empresa, sino cuando tú cometes una infracción, cometes un incumplimiento, tienes una observación o como le llaman los ingenieros, hay una desviación. Ya, en cualquiera de esos casos, la multa más alta son 30.000 UITs. Que más o menos ahorita estamos hablando, a ver, la OIT ha subido a 5.500, a ver, hablaríamos de unos 130, 40 millones, a ver, ¿quién me da el dato ahí? 30.000 UITs multiplicados por 5.500, que ya se actualizó la valor de la UIT. Si alguien no tiene la mano, sería excelente. Ya, bueno, esta multa, que es la multa más grande a nivel normativo, para el caso ambiental, esta empresa la tuvo. Tanchi tuvo esta multa. Ya, hasta ahí es un dato simpático porque no es común que una empresa reciba esas multas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando sale el caso de Repsol, vuelvo al ejemplo anterior, que ya les conté un poquito, digamos, yo veía mucho en redes, a nivel de opiniones, que muchos decían que Repsol iba a recibir las 30.000 UITs. Sin embargo, la norma no te permite ponerle 30.000 UITs a empresas como Repsol. No se puede, nunca llegaría. Es más, estarían súper lejos de este monto. ¿Y por qué creen que sería así? Lo que sucede es que para que las empresas, una empresa sea multada y llegue hasta el tope más alto de la multa, es porque tiene que incurrir ciertas características del caso. Ciertas características. Ahora, estas características del caso obedecen a un artículo de una norma, o sea, está reglamentado en algún lado, o está en un articulito, dispositivo, en una parte, y la verdad es que no, sale en función de la casuística. Entonces, hoy tampoco vamos a entrar en ese detalle. Entonces, Tamsi tuvo una operación que en el año 2020 fue multado, y justo, fue multado, y ahí está el detalle de la multa, a 30.000 UITs. Ahí pongo el valor de la UIT en ese momento. Lo relevante es que esta empresa alcanza el valor máximo de la multa, 30.000 UITs. Y bueno, a partir de eso sale una pequeña reflexión. Bueno, no tan pequeña en realidad. Y la reflexión es, ¿cómo se hace para que una empresa pueda alcanzar este máximo de multa? ¿Qué creen ustedes que, por ejemplo, a pesar del caso de Repsol, y un caso que muchos califican como un desastre ambiental, le dan calificativos bastante grandes, que en realidad es un hecho de contaminación? Sin embargo, en el caso de Repsol, nunca por el tipo de operación podría alcanzar estos números en términos de multa. O sea, la multa que tiene Repsol es un acumulado de una cantidad de temas, pero no es que alguna de sus multas puedan alcanzar este nivel. ¿No? Llámese las 30.000 UITs. Pero esta empresa llamada Tamshi, o sea, empresa chocolatera, allá en Tumbes, llegó a los 30.000 UITs.
¿Esto a qué podría obedecer? No lo he traído aquí, se me pasó traer el detalle, que es simpático, pero lo relevante es que una empresa podría llegar a este nivel de multa bajo ciertas condiciones. La primera condición, ojo, ustedes saben que las multas van desde, digamos, 0 hasta 30.000 UITs, que es el tope máximo. Entonces, ¿cómo una empresa podría llegar al pico máximo de multa? ¿Qué debería hacer? Uno me dirá, Lalo, lo que pasa es que la empresa, mientras más contamine, va a poder llegar de repente más alto en términos de multa, ¿no? Es una parte lógica que uno de repente pueda pensar. Sin embargo, eso solamente es una verdad a medias, una media verdad, porque el impacto sí es un valor relevante a efectos que alcance los valores máximos en multa. Lo cierto es que no solamente es el impacto, y en el caso de Tamshi es un ejemplo claro de por qué el impacto no es el único factor. Entonces, ahora vamos. ¿Cuáles son los factores para que una empresa alcance valores máximos en términos de multa? Richard dice factores agravantes. Sí, está bien, considerando. Ahora, les comento, por ejemplo, en el caso de Repsol, para que ustedes tengan una idea nada más, ya, aprovechando el comentario del amigo Richard. En el caso de Repsol, por ejemplo, las multas que tenía Repsol, este, como no, eran multas muy vinculadas al tema de acciones de primera respuesta o, si lo quieren ustedes, medidas de prevención. O sea, todos los incumplimientos estaban girando por ahí. Es de plan de contingencia, acción de primera respuesta, reporte de emergencia. Y si ustedes revisan la norma, esas normas que regulan esos incumplimientos van pues desde 5 UITs, 10 UITs, 3.000 UITs y hay una que llega de repente hasta los 5.000 UITs, pero hasta ahí llega. Entonces, los incumplimientos que generó Repsol ya y generó el hecho del 2022, todas esas normas tienen un techo legal, que es un máximo posible en términos de multa. Lo que significa que estos no podrían pasar el techo. Legalmente es imposible. Ahora, los buenos amigos que me comentan en el chat, y gracias por los comentarios, porque eso da la impresión que están atentos, es un muy buen signo para mí, que son Richard y Víctor. Entonces, ese caso de Rosol que le decía, una empresa, pues, que comete temas vinculados a medidas de prevención, temas vinculados al plan de contingencia, las multas irían más o menos por rango entre 3.000 a 5.000 UTs como máximo. Y ahí entraría los factores agravantes, la reincidencia, entre otros. Es decir, aplicando los peores escenarios, la multa solamente llegaría hasta un techo máximo, digamos, 3.000 UTs. Y no podría pasar ese techo legal. No es posible que llegue a más. Pero mira, es Repsol que la cosa fue muy fea. Correcto. Sin embargo, la norma no le permite a una autoridad dar por encima del tope máximo legal. Aprovechando este ejemplo, vuelvo al caso de Tanchi. Y en el caso de Tanchi, Tanchi cometió una infracción, un incumplimiento, tuvo una observación donde el techo legal sí llega hasta los 30.000 UTs. ¿Qué cosa hizo? Tanchi, en principio, lo que hizo es realizar una operación que se llama en el SEIA como un proyecto de inversión. Lo hizo sin contar con los de gestión ambiental. Ojo, este valor es totalmente, o sea, ese factor, perdón, es totalmente relevante.
sea, que una empresa opere sin instrumento de gestión ambiental, ¿es una infracción? Sí, pero dense en cuenta un detallito ahí en lo que les acabo de decir. Esta infracción, ese incumplimiento, es el incumplimiento que te puede llevar a alcanzar el valor máximo de multa. Entonces, si esto es así, volviendo al caso de este Repsol, tiene sentido ya poder afirmar que Repsol nunca podría alcanzar este techo, este máximo legal. Se va a quedar de repente en 3.000 como máximo, o en 5.000 como máximo, pero nunca va a alcanzar los 30.000 UTS. ¿Y esto por qué? Porque Repsol cuenta con un instrumento de gestión ambiental de la operación. De la operación, ojo, es relevante esta distinción, porque también me preguntan, una cosa es cometer un incumplimiento, una infracción, porque la operación no cuenta con instrumento de gestión ambiental, siendo distinto que la operación ha implementado un componente adicional sin instrumento de gestión ambiental. Son cosas distintas. Entonces, aquí, en el caso de Timeshare, lo que aplica es que la operación, por decirlo de alguna manera, la operación completa no cuenta con instrumento de gestión ambiental. Este es el dato relevante. Cuando yo estoy dentro de una operación que no cuenta con instrumento de gestión ambiental, es decir, todo el proyecto de inversión no tiene instrumento de gestión ambiental, en este caso es donde me expongo a que la multa alcance sus niveles más elevados. ¿Perfecto? Ese es el supuesto donde yo podría alcanzar los máximos, digamos, legales. Ahora, este es el primer elemento para poder afirmar, ¿ya?, que la empresa está expuesta, digamos, al máximo de sanción legal, que opere sin instrumento de gestión ambiental. Me parece que ustedes, en alguna reunión pasada, me parece que comentamos que este supuesto de operar sin instrumento de gestión ambiental implicaba inclusive iniciar actividades netamente constructivas, o sea, antes de la operación en estricto del proyecto de inversión. ¿Ya? Entonces, veanlo de una manera mucho más amplia, no solamente es que efectivamente la empresa produzca, extraiga, no, puede ser inclusive desde antes. Entonces, volviendo al primer punto, es que el primer elemento para que una empresa alcance estos números tan elevados es operar en el entendido de que el proyecto de inversión completo no cuenta con instrumentos de gestión. Es el primer elemento. El segundo elemento, y ahí sí voy un poco a este detalle netamente casuístico ya, porque me decir, Lalo, eso no está en la norma, tú te lo has inventado, ¿no? Y lo cierto es que eso sale de la casuística. Vamos a ver casos más adelante también que son muy parecidos, pero se enfocan al mismo aspecto, al mismo punto. No contar con instrumentos de gestión ambiental y, segundo elemento, generar impactos significativos. ¿Ya? Son los elementos, digamos, que bajo este combo te dan una posibilidad de llegar a la contingencia más grande, solamente en términos de multa. ¿Perfecto? Entonces, esta empresa lleva, o sea, es, digámoslo así, es multada con este máximo legal, ¿ya? Porque primero no contaba con instrumentos de gestión ambiental, no contaba con un IGA, como dicen. Y segundo, causó impactos de tipo real a la flora, la vegetación que existía en la zona. Entonces, el PAC, digamos, que te puede llevar esta multa es no contar con instrumento de la operación, más generar impacto real. Hoy,
o impacto significativo real. De ahí, eso es un poco la infracción, digamos, lo que hace relevante este casito. Ahora, también tuvo otra infracción vinculada al tema de manejos de pasión peligroso, pero eso es una multa más pequeña de 5 ítems. Entonces, la multa más elevada que se dio fue básicamente por ese tema. No contar con un instrumento de gestión ambiental y a la par, está dando muy fuerte el aire. Les decía, ¿no? No contar con un instrumento de gestión ambiental y asimismo generar impacto. Eso fue, digamos, en este caso, cómo se llegó a materializar la multa más alta. Ahora, esta empresa se le ordenó adicionalmente el cierre total. Estamos hablando del año 2020, que no solamente se restringe la multa, es decir, digamos, te pongo la multa más alta. Bueno, hasta ahí el impacto económico es tremendo. Y segundo es, tienes que salir del mercado. No puedes seguir trabajando, no puedes seguir operando. No voy a meterme en el tema de que si está bien o mal esta resolución. Me voy a meter un poco en el mensaje para los otros. O sea, cómo esto impacta a las otras empresas. Entonces les decía, no contar con instrumentos de gestión ambiental y causar impacto real. Este combo nos lleva primero a la multa más elevada. Y segundo, también nos lleva a los cierres totales o cierres definitivos de la operación. Uh -huh. Ahí dice, ¿por qué Ana no? Mira, la pregunta de sí, ¿por qué Ana no sancionó a Repsol? Hay que evaluarlo. ¿Ya? Eso, otra vemos el tema de pregunta, estimado, tan simpática. No ha revisado si en verdad lo multó o no, pero hay unas variables que hay que considerar. Ya, ahorita respondo a tu pregunta, pero cierro con esa idea completa. Entonces, les decía, el tema está aquí, que cuando una empresa opera sin instrumento de gestión ambiental y causa daño real, estamos en el supuesto donde te pueden poner la multa más elevada y el cierre total de la operación. Volviendo y haciendo la comparativa con el caso de Repsol. ¿A Repsol le han puesto la multa más elevada? No. ¿A Repsol le han mandado el cierre? Tampoco. Entonces, ¿de qué depende que te den las consecuencias, digamos, más perjudiciales, que son la multa más alta, así como también el cierre total de la operación? Depende de la infracción por no contar con instrumentos de gestión ambiental y en paralelo causar impactos significativos reales. Perfecto. Ese es un poco el mensaje de este caso de Tambi. Súper complejo, súper simpático, pero esto lo podemos hacer una suerte de generalización para otros casos similares, ¿ya? Para que tengamos presente cómo nos puede llegar a esta situación. Y ahora sí, un comentario de Daniel que está interesante. ¿Por qué Ana no puede sancionar a Repsol? Mira, no he visto el caso, no sé si Ana lo ha sancionado o no, pero te doy un contexto general. El evento Repsol ha ocurrido ¿dónde? En mar. El evento Repsol ha ocurrido a su vez ¿dónde? En un muelle. ¿Ya? Entonces, esas dos circunstancias hacen que el caso tenga varias posibilidades de que quién multaría a Repsol. Lo que sucede, estimado Daniel, es que no siempre ANA interviene. A nivel marítimo puede intervenir ANA, pero también puede intervenir la DICAPI, ¿no? Entonces tengo ANA, tengo DICAPI, dos autoridades. ¿Quién multará? Tenemos que evaluarlo, y eso se ve en el caso. Pero hay un elemento más, es un puerto. Y si es un puerto, ¿quién es el competente? La APN.
Entonces tengo a Ana, tengo a DiCaprio y tengo a Pene. ¿Quién debería sancionar? Ya, esa es una suerte de evaluación. La evaluación del competente tenemos que sentarnos a realizar. ¿Ya? Entonces, si tú me dices que Ana no ha multado, tendríamos que evaluar si eso es considerado, por ejemplo, un puerto comercial o un puerto interno y ver si de repente quién sería el competente, porque ahí eso aquí es una evaluación un poquito más detenida, pero más o menos porque es de repente un enfoque un poco más abierto, que hay mucho más aristas ahí, porque no siempre Ana va a ser el que multe en temas de agua. ¿Ya? Bien, hasta ahí con el caso de Tamchi, vamos avanzando. Listo, pues, sí, bueno, hay más mensajes por ahí. Algo así como, doctor, en caso de la vía expresa sur, bueno, no lo he visto, ni sus operaciones teniendo IGA que superó el plazo de ejecución del proyecto, 5 años. Habrá sanción del MTC. Ya, bueno, primero que hay que revisar. Hay esas preguntas que son, hay muchas variables. Ahora, el MTC, no sé si tiene un procedimiento ya establecido. Habría que revisar también esta partecita. O sea, los plazos, por ejemplo, que tú mencionas, sí es cierto que en principio puedo decirte que son sancionables, no siempre lo son. Eso se evalúa a partir del instrumento propiamente dicho. Pero imaginemos que este plazo sí te genera sanción. Es una evaluación un poco más legal. En el supuesto de que ese plazo se amarra a una sanción, tenemos que evaluar ya la parte más vinculada a la autoridad. La autoridad tiene un procedimiento de sanciones, que es un poco los recursos que deben tener implementados para poder sancionar. Entonces, la pregunta del amigo Daniel, que está muy buena, se evalúa un poco más detenidamente. ¿No? Yo he tenido varios casos donde nos han llegado, por ejemplo, gobierno regional o municipalidades, donde hemos querido de repente ver un tipo de acción adicional, pero lo que nos han dicho es que aquí no tenemos un procedimiento, o sea, no es que multemos, o sea, no es que tampoco queramos no multar, sino que simplemente no existe un procedimiento, no hay nada más que hacer. Te pongo la observación y nada más, y guardo el expediente. Y el procedimiento de sanción, no existe. No existe ni procedimiento, no existe ni normas, no existe ni oficina, ni personal, no hay, y ahí queda todo. Entonces, ahí sí hay que hilar un poquito más fino, estimado Daniel. ¿Ya? Bien, vamos avanzando al siguiente casito. Bien, el siguiente caso, o de repente hacemos una pequeña paréntesis, ya pasó más de media hora. Alguien tiene una pregunta, pero de repente haciendo la mano para hacer un poco más ligera la conversación. ¿Sí? ¿Hay algo por ahí? Ya, perfecto. Bien, el siguiente caso está vinculado a unos cierres totales en operaciones. Ahora, ¿cuál es lo particular? Que eso fue en Lima. Entonces, en el año 2022, el OEFA cerró operaciones en Huachipa. ¿Por qué lo cerró? No. Vamos, nuevamente, a ver, sin que yo les cuente el caso, ¿qué elementos la autoridad, si la autoridad tiene una línea interpretativa, qué elementos la autoridad debió haber considerado para un cierre definitivo? Para decir, ya, la empresa ya no va más. Y hasta aquí lo cierro. A ver, voy a ver si alguien por ahí es un comentario. Mm, hay varios. Ya, ahorita vamos a ese detalle. ¿Ya? Sí, me gustaría, a ver, si estamos siguiendo esta línea de conversación y les comentaba el caso de Tamchi del año 2020, ahora estamos en el año 2022 y estamos acá en Lima, acá en Huachipa nada más, que eso pertenece a Juan de Brigancho, no. Y les comento que estas empresas fueron cerradas. Ya. La pregunta es,
La pregunta es, ¿qué elementos la autoridad consideraría para poder cerrarlas? ¿En base a qué supuestos las cerraría? ¿Ya? Contaminación de aire, perfecto. Ya, el primer elemento que ya dijo muy bien, estimado Miguel, es el tema del impacto, ¿no? Porque ahí parte de la argumentación de la autoridad fue es que se impacta, por ejemplo, a ciertas zonas sensibles, como son hospitales y colegios. Impacto. Renzo dice afectación a la salud y no contar con instrumentos de gestión ambiental. Excelente, Renzo. Excelente. Esa es la idea. La autoridad nuevamente consideró los elementos para el cierre, porque acá la multa, si yo tuvo una multa, la multa no fue significativa, pues no la pongo. La autoridad consideró dos elementos: no contar con instrumentos de gestión ambiental e impacto significativo. Así fue como, en este caso, en el 2022, ya aplicado aquí en Lima, hizo nuevamente el cierre. Ahora, usted dirá, pero Lalo, es coincidencia. No, había otro cierre en el 2024, aquí nomás, hace poquísimo. Y nuevamente el mismo criterio. Entonces, con eso más o menos ustedes se van tejiendo una línea interpretativa, una línea jurisprudencial de cómo la autoridad hace este castigo, que no es una cosa muy común, ¿eh? Eso de los cierres total de operaciones no es una cosa común, es totalmente particular. O sea, no es el común normal que la autoridad cierre operaciones. Es algo totalmente extraordinario. Como dicen ahí los abogados, es la última ratio, ¿no? La última opción, digamos. Pero lo normal es que básicamente le da un procedimiento, le ponga una multa que puede ser un poco elevada, pero al final ahí acaba. En estos casos, lo que la autoridad está haciendo es decir a la empresa, sales del mercado, no puedes seguir operando. Acá está la fotito, esta foto la sacamos de internet, como le decía, acá llevó cierres totales, acá el ejemplo está de varios cierres parciales o temporales, pero hubo también cierres totales. Y yo me quiero centrar básicamente en los totales, en los que son definitivos. Ojo, cuando yo evalúo estos dos elementos, acá me meto una capita más, les dije, instrumento de gestión ambiental más impacto, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa tiene esos dos elementos, está en el supuesto de que tenga una multa totalmente elevada y, y sea condenada al cierre. Ojo, acá no estoy haciendo un efecto valorativo esto, ¿eh? Estoy que le describa lo que pasa en la casuística. Entonces, bajo estos supuestos, una empresa puede ser cerrada. Y usted dirá, pero Lalo, a ver, yo soy de repente ingeniero, ¿no? Lalo, mira, pero hacemos esto. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Qué te parece, por ejemplo, si este impacto lo mitigo? Excelente. Mira, ahí podría haber una alternativa, por supuesto. Varias empresas que han tenido una opción de cierre se las ha mitigado y es una buena mitigación, digamos, ¿no? Pero ojo, también tendrías que corregir lo otro, que es la falta de instrumento. Ahora, la falta de instrumento, y acá cierro la puerta completamente a todos los sectores, o sea, tomando este ejemplo del sector industria, y acá lo hago de forma extensiva a todos los sectores. La falta de instrumentos de gestión ambiental obedece, por ejemplo, a que la empresa pueda o de repente no pueda regularizar. Entonces, para una empresa pueda regularizar, ojo, tiene que existir en ese momento, o sea, cuando se lo están cerrando, tiene que existir una posibilidad de regularizar. ¿A qué me refiero con una posibilidad de regularizar? Que existe en ese momento una norma vigente donde les dé todavía un plazo para regularizar. Ya, hay que tener en cuenta esta parte porque aparentemente es un dato menor, pero en realidad lo es todo.
porque sin esto no se puede hacer nada. O sea, sin esto no se podría mitigar el tema de cierre total. Entonces, si una empresa se le ordena el cierre total, la salida, si ustedes lo ven desde el punto de vista legal, o desde el punto de vista técnico, como ingenieros, tendrían que considerar por lo menos dos aspectos. ¿Cómo mitigo? Que es la parte muy técnica, creo que acá hay también ingenieros que lo podrían hacer excelente, ¿ya? Y el segundo tema que tendrían que considerar a la par, en paralelo, si quieren evitar o si consideran una estrategia para mitigarlo, es que exista una norma que les permita, ¿ya? Que les permita regularizar. Y con esto les invito a que hagan una reflexión. A ver, ¿en qué sectores al día de hoy existen normas de regularización? O sea, si ahorita tu cliente, tú eres abogado, eres ingeniero, si ahorita tu cliente lo cierran, la operación de forma completa, le dicen, cierra toda la operación y te doy un mes solamente para que desmanteles. Ya. A esa orden, tu respuesta tendría que ser, a ver, yo podría revertir eso y tendrías que ver si existe una norma para regularizar. ¿Ya? Porque si existe una norma, en realidad sí podrías. En algunos sectores actualmente sí existen normas de regularización, pero no en todos. ¿Ya? Ese es un aspecto importantísimo. ¿Ya? Porque yo veo todos los días sus casos y a mí llegan empresas de diversos sectores económicos, los tenemos los petroleros, minas, plantas industriales, agrícolas, aeropuertos, empresas de residuos, laboratorios que tienen el mismo problema y buscan una forma de cómo regularizar. Entonces, va a depender mucho de este aspecto que, como ustedes verán, es normativo. Entonces, para este caso, volviendo nuevamente a la lámina, la empresa fue cerrada, ¿no? Con la misma idea. No contar con ese gestión ambiental, pero alguien me dirá, Lalo, pero fácil, voy y presento mis instrumentos de regularización. Claro, pero para hacer eso, date cuenta que vas a necesitar una norma que te permita regularizar. ¿Ya? Voy avanzando. Bien. Ahora vamos a ver una parte que también es simpática que tiene que ver con los precedentes. Sí, más bien los que están preguntando aquí en el chat, no sé si les parezca sin ánimo de incomodarlos, que nos puedan lanzar, mira, hay comentarios simpáticos. La pregunta aquí de forma verbal, para que todos también escuchen y todos nos enteremos y nos beneficiemos de sus ideas, ¿les parece? Sí. Sí, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Quisiera comentar algo sobre las ideas se me fue, en Huachipa. Ajá, correcto, Huachipa, Guachipa. yo comencé a elaborar en el año 2007, recuerdo, 2007, y elaboraba en un gobierno local de acá de Lima Centro. Y Ujú. recuerdo que cuando iba a reuniones convocadas por la Municipalidad de Lima, ya habían denuncias de las municipalidades de Ate, de Huachipa, que transmitían pues que las quejas ya eran persistentes, eran continuas y que no había solución porque no era competencia directa de una EFA local, era de otra entidad. Entonces recuerdo que ese tema se resolvió hace pocos años atrás. Entonces mi pregunta es, ¿por qué OEFA se demoró tanto, ¿no? en atender estas quejas? Porque ya eran reiterativas, reincidentes, y eran constantes, porque siempre cuando había esas reuniones, siempre las municipalidades de Ate, Santa Anita, Tejón del Lurigancho, Chosica, recuerdo también, manifestaban estas molestias. ¿Cuál era la razón? ¿A qué se debía esa problemática? ¿Por qué no hubo la atención inmediata? Muchas gracias. No, gracias a ti, Camilo. No, gracias. ¿No? De verdad que la pregunta es súper profunda. Creo que incluso excede mis competencias, pero te voy a dar un marco nada más, porque en realidad, mira, yo te puedo decir que me parece que esa es la respuesta, pero en realidad sería medio especulativo. Y lo que te puedo decir, ya en concreto, cuando una autoridad determina a quién lo fiscaliza, porque esto está dentro del marco de una fiscalización. O sea, a ver,
Ustedes pueden tener, ustedes, a ver, todos estamos 93 personas, ustedes pueden haber recorrido el Perú en general, ¿no? Desde Tacna hasta Tumbes, ¿no? Y ustedes pueden encontrar una cantidad de operaciones que operan y contaminan realmente, ¿no? Hay temas de impactos realmente agresivos. Y ustedes dirán, ¿y esa empresa por qué no le hacen nada? Ok, y yo te puedo decir una cosa que, por lo menos desde el punto de vista normativo, se puede sustentar. Y es que esta empresa, en general, no voy a decir nombres, que actualmente tiene su operación de forma no ambientalmente segura, es porque actualmente todavía no ha tenido, digamos, la oportunidad o la suerte de ser fiscalizado. Lo que no impide que el cumplimiento se dé. Ahora, tú dices, pero ¿por qué una empresa que contamina no es fiscalizada? Y ahí va un poco el segundo nivel de análisis. ¿Cómo una empresa o cuando una empresa es fiscalizada? Y hay ciertos criterios, por lo menos a nivel de fiscalización. La norma establece que hay criterios para determinar cuándo una empresa es fiscalizada. Cuando un criterio que tú bien señalas, ese criterio, que solamente es uno, ¿ah? Está vinculado, por ejemplo, a las denuncias ambientales. Es un gatillador para que sea fiscalizada. No es la única, probablemente, son varios criterios, ¿no? El criterio vinculado al tema de contaminación de agua, temas de denuncias ambientales, temas vinculados a emergencias ambientales, temas vinculados de repente a antecedentes graves, entre otros. ¿Ya? Este pack, este jugo, esta mezcla de factores hacen lo que se llama para un supervisor el criterio de criticidad y van supervisando en la medida que ve una operación crítica. Ahora, no es que en todos los años fiscalicen a todas, no. En cada año eligen un paquete de empresas que van a ser fiscalizadas. Y eso, y nuevamente el siguiente año, otro paquete, otro paquete. Entonces, en esa elección no es que todas puedan ser fiscalizadas. Como ustedes ya más o menos verán, los recursos, incluso de las autoridades, son escasos en temas de personal, en temas de viáticos, bueno, una cantidad de recursos. Entonces, por eso es que muy probablemente, hablo desde el punto de vista normativo, puede haber un trasfondo, puede haber un contexto muy particular. En el caso que tú refieres, estimado, Camilo, pero no lo sé, pero desde el punto de vista normativo es que existen variables para que la empresa sea fiscalizada. Y dentro del ámbito de una fiscalización es que se dan estos cierres. Este es mi alcance general para que un poco, de repente, una investigación más profunda entres en contexto. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundito, me llegó algo. Gracias, gracias. Un segundito. Ya. Hay una pregunta más, discúlpeme que la interrupción, justo se me dice que se me proyectó mi WhatsApp sin querer. Por favor, creo que no hayan visto. Ya, ¿había otra pregunta más? Me parece. Sí, ya se me bajó la mano, creo. Ya lo desanimé. Bien. ¿Aún se ve la lámina o ya no ya? Ya, bueno, voy a aprovechar para, a ver, hacer una lectura de unas preguntas que están por ahí. Ya, ya dice respecto a las denuncias ambientales sobre la contaminación del río Rima con aguas rojas por parte de Sedapal. Es cierto que ANA no puede sancionarlo porque los RUPA son una salvedad para evitar que los EPS sean sancionados. En el caso de la UEFA ya no puede sancionar a Sedapal ya que no tiene las competencias del sector saneamiento. Sí es correcto, la UEFA no puede sancionar a Sedapal. Entiendo que todavía eso se va a dar en una oportunidad, pero actualmente todavía no.
Correcto, pero no puede sancionar todavía, ¿no? Eso es importante porque la ley dice que como por un tema de distribución de competencias, cuando recién le cae, que es un tema que ya está por venirse ahora nada más, ahí recién se podría meter a sancionar. Herminio dice, para ordenar una medida correctiva, es cierre definitivo al administrado, ya efectuó descargo, pero no entendí mucho la parte esta de detalle. Bien, eh, si me la pueden verbalizar sería excelente, ¿ya? Bien, vamos avanzando con los precedentes ya. Así lo dejo, de repente vuelvo un rato más. ¿Se ve todavía la lámina? Sí, se perdió la lámina. Sí. Vuelvo a poner. ¿Se ve todavía la lámina? Ya. A ver, a ver. Ya. Ya, gracias, Roy. Lo máximo. Ya, perfecto. Bien, ahora vamos a ver un poco los precedentes, ¿no? ¿Qué son los precedentes? Y una suerte de la relevancia de este aspecto de los precedentes. Ya, los precedentes, bueno, en buena cuenta terminan siendo resoluciones de parte de la autoridad, ¿ya? Resoluciones, ¿ya? Los precedentes de buena cuenta son resoluciones de la autoridad, pero ojo, son resoluciones que no son resoluciones cualquiera, ¿no? No son, digamos, los de siempre. Son resoluciones muy particulares que tienen un peso adicional a una resolución que ustedes pueden encontrar ahí, que se ha emitido, digamos. Entonces, un precedente, pues, básicamente es una resolución con un peso particular, una relevancia particular. Entonces, estos denominados precedentes, que se llaman así, precedentes de observancia obligatoria, ¿ya? Obedece a una cuestión. ¿Cuál es esta? Que cada vez que se emitan, se tienen que obedecer. Ahí, se fue la lámina, ya voy a volver a alzarla. ¿Ya? Ay, gracias por avisarme. Vamos a volver a alzarla. Perfecto. A ver, ya. ¿Ya se observa? ¿Aún no se ve? Sí, no, no se ve, ¿no? Título dice. Ok. Ah, ok, sí, sí. No, estoy viendo recién la. Ya, gracias. Ya, perfecto. Vamos avanzando porque ya. Ahora sí se movió, ¿verdad? Se movió, ya. Ya, perfecto. Gracias por el alcance. Buenísimo. Ya, les decía, gracias, Miguel, lo máximo. Les decía que los precedentes son estas resoluciones, pero no cualquier resolución. Ya, es una resolución que tiene una particularidad. La particularidad es que este precedente tiene un peso importante, un peso relevante. Ahora dirán, ¿y cómo así? ¿Qué tan relevante es un precedente? Bueno, es relevante en la medida que una resolución que le pones tú el etiquetado de precedente tiene el mismo valor que una norma. O sea, tiene un sentido normativo. Entonces, no es una resolución cualquiera. Es una resolución, ¿ya? Que establece, digamos, ciertas obligaciones que hay que respetar, que hay que cumplir. Esa es la particularidad del precedente. Por eso que la norma señala que cuando se emite un precedente es obligatorio. Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces ya, es obligatorio, ¿y para qué me sirve el precedente? Bueno, lo que sucede es que cada vez que se emite un precedente, sale un nuevo precedente, termina siendo en la práctica que existe una suerte de nueva norma que no estamos revisando, no la tenemos mapeada. Entonces, es importante que se conozcan los precedentes, así como usted sabe la parte normativa, ¿no?
Hoy, 23 de enero, ustedes saben que tenemos que reportar al Sol, ¿verdad? No municipal, ¿sí? Y saben, ¿no? Hoy vence el plazo para reportar al Sol no municipal, ¿ya? Vinculado a los manifiestos. Sí, entonces, ya. Usted no sabe por qué. ¿Cómo han llegado al conocimiento de esto? Bueno, pues nada, lo he revisado, el reglamento, de ley de gestión integral de residuos, y ahí he encontrado un articulito que me dice que tengo que reportar mi manifiesto de residuos peligrosos a los 15 días hábiles del periodo, digamos, inmediato superior, digamos, que sigue. Ok, lo sabes porque está en la norma, no bajas de repente el espíritu, pero estos precedentes a los cuales hago referencia son obligaciones que hay que cumplir, ¿no? Esa es un poco la relevancia de un precedente. Entonces, ¿cuál es el mensajito aquí? Que tenemos que conocer los precedentes. Con la misma obligación de conocer una norma, tenemos que saber los precedentes. Ya, es un poco el mensajito. Entonces, la norma establece que cada vez que sale un precedente, inclusive, inclusive, hay que, pues, se publican, por ejemplo, en el diario oficial peruano, ¿no? Es una particularidad inclusive. Sí. Ahora, ¿todos son presentes? No, solamente algunos contaditos. Vamos un poco a pasar revista ahorita de los precedentes. Lo importante es que ustedes tengan conocimiento, el sentido de los precedentes. Es un poco el kit del asunto, ¿no? Ustedes conozcan, entiendan qué va a pasar con este precedente. A ver, si acá hay, por ejemplo, del ámbito legal o ingenieros que ven esta casuística que hemos conversado el día de hoy, a ver, por ejemplo, ¿no? Usted sabe, por ejemplo, a nivel de residuos, no, a ver, aprovechando el ejemplo de residuos, que el recipiente rojo es para peligrosos. Entonces, ustedes de repente, a nivel de un casito, a nivel casuístico, ya no discutirían si el recipiente rojo le aplica a los peligrosos, porque ya está en la norma, ¿no? Ustedes revisen la norma técnica peruana de Código de Colores del año 2019 y ahí está. Ya, la misma idea la aplicamos a los precedentes. Revisen los precedentes, saben el contenido, y ese tema que está en el contenido ya no entran a debate. ¿Por qué? Porque ya estableció un criterio y es obligatorio. Bien, con esta mención, ya, espero que se haya entendido ya el tema de los precedentes, ¿no? O por lo menos la idea, porque lo que ahorita voy a empezar a pasar es empezar a contar los precedentes, pero un poco el sentido, ¿no? El sentido o la relevancia de que ustedes puedan conocer un precedente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, no sé si se me entendió, se quedó claro, tiene una pregunta, digamos, está un poco denso quizás el tema de los precedentes, pero si no, hacemos un ejemplo más o antes de empezar a pasar los precedentes. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan la relevancia del precedente. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Qué hago? Ok, tengo el precedente, ¿qué hago con eso? Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió o le doy una vueltita más? Pongan sí, lo que han entendido pongan sí, lo que no han entendido pongan no, no pasa nada. Y lo que no ponen nada, eso sí no puedo saber. No puedo saber qué están pensando. Gracias, María, el máximo. Jorge, un ejemplo. No, allá. No, no, no hay problema ya. Sí, no, y no. Karin dice no. Ya, bueno, no hay problema. Ya. Vamos nuevamente. Ya. Sí, no, bueno, ahí por ahí. Sí, gracias. Creo que sí son los abogados y no son los ingenieros, creo. Eliseo dice no, no hay problema. Ya vamos a pasadita más antes de empezar con los presentes. Fernando dice no. Sí, bueno, sí. Bueno, volviendo nuevamente. Ya, ahí está, mira. Están.
Más carnecita, dice Eliseo. Un ejemplo. Ya, perfecto. Ya, hacemos algo, miren, qué bueno que me han pedido ejemplos. Hacemos algo. Vamos a aplicar el concepto de presente a partir del primer presente. Ya, a ver, quiero que me ayuden, a ver, los que han dicho que no, sobre todo los que han dicho que no, quiero que me ayuden con un ejercicio. A ver. Quiero que todos miren, ¿ya? Eh, todos miren, ya Karim, luego me escribes en interno, Karim, por favor, porque me cuentes más. Son detalles que no me han quedado del todo. Y me cuentas el caso al interno. Ya, para efectos del entendimiento, ¿qué es un precedente? A ver, les pido que todos miren en la lámina el número de resolución. Ya, vamos a hacer ejercicio. A ver, si todos me ayudan con... Está ahí, resolución 443-2018. ¿Sí? ¿La encontraron? ¿Sí? Ya, perfecto. Resolución 443-2018. Perfecto. Ya, pero no se distraigan, ¿no? Miren la resolución. Ya, esa resolución tiene un criterio. Ahorita vamos a entrar en detalle de qué cosa dice, pero quiero que en la 443-2018 tiene un criterio. Ya. Este criterio, a partir de la siguiente, que usted sabrá, a ver, 443, 444, 445, 446 y así. Todas las que le sigan a partir de la 443 tienen que obedecer el criterio. Repito, nuevamente, el ejercicio es, miren la resolución, que es la 443-2018. Entonces decía que la 443-2018 tiene un criterio. Ese criterio a partir de ahora se respeta, se obedece, se acata. Entonces, todo lo que le sigan hacia adelante tienen que respetarlo. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a entrar en detalle de cómo así el criterio. Personalmente creo que tienen esta partecita. A ver, los que me dijeron que no, algunos de los que no ha cambiado así o ejemplo más. Ya. Ya bueno, les decía, ¿no? La idea es que, ¿sí? Ya. Jorge Luis dice sí, pero no sé si tú eras no o recién, o siempre fuiste que sí. Ya, ya, perfecto. Ya. Marco sí creo que era uno, ya, buenazo. Entonces le decía, ¿no? Ya, yo era antes era no, ya, ya, bacán. Ya, perfecto. Entonces, la idea que estos precedentes es que cuando aparecen, ya, buenazo. Cuando aparecen, todos los demás tienen que alinearse. A ver, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, es que el criterio tiene que ser respetado. Y tiene que ser respetado como si fuera una norma a ese nivel. Sale un precedente, que es la solución 443-2018, y aparte todas las que le siguen tienen que respetarlo. Nadie puede cambiar. Tienen que hacerle un poco el amén a este criterio. Ya. Ese es el nivel de relevancia de un precedente. ¿Perfecto? Ahora, ya, dicho eso, y ojalá que en realidad estemos alineados, vamos a entrar al primer precedente. El primer precedente es el precedente de los límites máximos permisibles, más conocido con el acrónimo de LMP. Ya, ¿qué dice el precedente? Bueno, este precedente le doy unos datos ahí muy preliminares, ¿no? Que está vinculado a esta empresa, que esa empresa solamente que se usa para efectos de sacar el precedente. No es que solamente le aplica a ellos, le aplican a todos. Entonces, el precedente, como le digo, le aplican a todos, le aplican a todos, le aplican a todos. Sin embargo, segundito,
le aplican a todo el precedente. Sin embargo, ¿no? Puede darse a partir de cualquier caso. Imaginemos, ahorita agarramos el caso, no sé, pues acá estamos varias personas, hoy hemos subido a 111. Muy bien. Entonces agarramos a María Jiménez. A partir de María Jiménez, decimos que como ella de repente cometió una infracción, voy a aplicarle un criterio a ella que se hace extensivos a todos, a los 111 que estamos aquí. Esa es la lógica de un precedente. Ahora, volviendo a la lámina, está Cervecería San Juan, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa empresa? Bueno, pues cometió un exceso de un límite máximo permisible. Cometió un exceso y a partir de eso se emplea su caso para hacer extensivo a todos. Entonces dice, bueno, pues cada vez que una empresa exceda un límite máximo permisible, y ahí sale el criterio. El criterio es que esa infracción es insubsanable. Repito, tomando como referencia esta empresa, voy a volver, que es la empresa Cervecería San Juan, tomando, digamos, como referencia esta empresa que excedió un límite máximo permisible, lo que hacemos es hacer extensivo el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que cuando una empresa exceda un LMP, esa infracción es insubsanable. ¿Perfecto? Ahora, de hecho que hay ahí se abre todo un análisis de qué cosa es insubsanable, ¿no? Lo que la solución en principio señala que, bueno, hay toda una argumentación de que este incumplimiento se dio en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, que los hechos posteriores no pueden, digamos, revertir la infracción. Una cosa más media así. Y a su vez, considerando que son infracciones de tipo instantáneas, bueno, hay los abogados que están acá, que están un poco en la lámina, pues considerando que es una infracción de tipo instantánea, estoy que un poco intente parafrasear lo que dice la autoridad. Entonces, esto se dan o se configuran en un solo momento, en el pasado, y que actualmente, cuando quiero corregir, ya no se puede. Es más o menos la lógica que establece la autoridad. No voy a entrar a aspectos valorativos porque esto sí da para mucho análisis, pero sí voy a meterme en un aspecto que es relevante, el criterio. Cometes un exceso de un límite máximo permisible y eso es insubsanable. Perfecto. Ya, ¿qué implica que sea insubsanable? Bueno, ¿qué implica que sea insubsanable? Bueno, implica que básicamente, cuando yo exceda un LMP, no es que pueda ir y pueda corregirlo así nada más, ¿ya? De hecho que esto de insubsanable se ha relativizado mucho con el reglamento del año 2025. Con ustedes llegamos a hablar sobre el reglamento, sí, sobre los mecanismos, creo que sí, ¿no? O fue otro grupo. Sí, con ustedes llegamos a hablar sobre los mecanismos para corregir una infracción. Creo que no. Ah, Carlos dice sí. Ya, perfecto, Carlos. Bueno, lo cierto es que cuando sale esto en el año 2018, ¿qué implicaba exceder un LMP? Yo lo voy a decir en términos súper coloquiales ya. Implicaba que la sanción iba a ser eminente, ¿no? No había forma de repeler la sanción. También lo mencioné por ahí también en otra charla. Pero cuando uno excedía un LMP, ya sea porque tú has reportado un exceso, o sea, has monitoreado tú mismo y lo has reportado a la autoridad, o ya sea porque la autoridad fue que te hizo una visita y ahí sacó su medición y excediste.
ya sea en lo uno o en lo otro. El tema está, el tema está que en un supuesto has excedido. Y eso es insubsanable. No hay nada en este mundo que puedas hacer para corregir. Entonces, bajo la visión del año 2018, hasta julio de 2025, este tipo de hechos se te llevan prácticamente a una sanción segura. Lo voy a decir en términos coloquiales para que sea más sencillo esto. Ya. Sin embargo, ¿qué pasó en el año 2025, en julio? ¿Qué sucedió? Pues sucedió, por lo que me he conversado, me parece, con ustedes, que sale el nuevo reglamento de supervisión. Y esto que es insubsanable, pues termina relativizándose. Entonces, actualmente existiría un mecanismo para poder de repente evitar una multa por un exceso de un LMP. Bueno, sí, hay otra forma. Pero en principio, esto es insubsanable. Bien, este es el primer precedente. Vamos a ir al segundo. Bien, el segundo precedente, ya, está vinculado a no realizar monitoreos ambientales. ¿Ya? Y acá dentro de una categoría que es los monitoreos ambientales, ¿ya? De las más simpáticas que existen. ¿Por qué? Porque monitoreos es una infracción muy recurrente, ¿no? Quien trabaja ya en consultoras, despachos de abogados o por las propias autoridades se han dado cuenta que los monitoreos es una observación súper recurrente. Los monitoreos es el pan de cada día. Ahora, en el caso propio de este precedente que se vincula a los monitoreos, lo que señala es que si tú por alguna razón incumples un monitoreo, ¿ya? Incumples un monitoreo, ese incumplimiento del monitoreo es también insubsanable. Ahora, ¿ya? Entonces, yo monitoreo, no lo hago bien por alguna circunstancia, de repente el monitoreo no sé, a ver, se me ocurre un ejemplo. A ver, yo hice un monitoreo de manera incorrecta el cuarto trimestre del año 2025, que acaba de pasar hace unos días nada más. El cuarto trimestre del 2025 hice un monitoreo. Ese monitoreo es insubsanable. No hay nada en este mundo que pueda hacer para corregirlo. Ese es el mensaje. A ver, esta parte no sé si me siguen, siento que está haciendo, pero vamos a ver si estamos atentos. A ver, les propongo un ejercicio súper sencillo. A ver, ¿por qué razón incumpliría mis monitoreos ambientales? ¿Cómo se puede incumplir un monitoreo ambiental? A ver, si alguien me puede hacer un ejemplo o una forma de cómo esto se empieza digamos, a aterrizar. ¿Cómo se da un incumplimiento del monitoreo ambiental? A ver si gusta lo pueden escribir en el chat. Perfecto, Noelia. Monitoreo fuera de plazo. Era hasta el 30 de diciembre y lo hice en enero. Roy dice, monitoreo que no realizo. Excelente. No ejecutado. Carlos dice, falta de presupuesto. Bueno, claro, por la falta de presupuesto, bueno, digamos, no dice monitoreo, ok, ya digamos, monitoreo no realizado. Karen dice, monitoreo incompleto, excelente, que también es una categoría, porque es una cantidad de temas, pero ya, perfecto. Nayeli dice, monitoreo no acreditado, excelente. Galarreta dice, por falta de supervisión. Bueno, entiendo que de supervisor de la empresa, ¿no? Lo hacen mal de repente, ¿ok? Renato dice, otras coordenadas, por supuesto, ¿no? Entonces aquí y lo mando a 1 kilómetro al norte. Excelente. R cruzado dice, no cumplo con todos los parámetros. Excelente. Son 10 parámetros, solamente hago 8. Bien. Juan Manuel dice, informe de ensayos no acreditados. Excelente. iPhone de Daniel dice, con equipos no certificados. Excelente. Un sonómetro que no está, digamos, validado. Excelente. Jainer dice, con equipos de televisión vencido. Excelente. También, pero ya, muy bien.
Empresa no acreditada, también, muy bien, ya, buenazo, sí, me han seguido. Bueno, en cualquiera circunstancias y las otras que puedan presentarse, que al final me den esta consecuencia, que el monitoreo no se ha realizado conforme al compromiso. O, dicho de otra manera, monitoreo simplemente no realizado, porque cuando le falta una característica, la autoridad lo va a entender como no realizado. Ya bueno, estas circunstancias que ustedes han sabido muy bien expresarla, me da el monitoreo no realizado. Esto es insubsanable. Perfecto, gracias por mí por los ejemplos, están muy buenos. ¿Sabes? Están muy buenos. Vamos al siguiente presente. Bueno, acá está el detalle, ¿no? El monitoreo simplemente no se dio a ejecutar y básicamente le aplicó el precedente este es el 463-2018. Ya, esto fue un monitoreo, como se ve en la lámina, que pasó un poco rápido, es de efluentes, pero se aplica para cualquier tipo de matriz, digamos. Acá está el otro caso del mismo precedente, que ese es el de ruido. Bien, pasamos ahora sí al siguiente caso. Bien, el siguiente caso está vinculado al siguiente precedente, digamos. Ya, es una cosa un poco técnica, pero igual vale la pena hacer la referencia. Ya, el siguiente caso tiene que ver con un criterio muy simpático. Este se llama el costo evitado. Ahorita vamos a entrar un poco en detalle cómo llegamos a esta parte, está el costo evitado, y tiene que ver con una parte muy sensible que es la multa ambiental. Cuando se le impone una multa a una empresa, lo que se va a entrar a discutir en una multa, y en este caso el precedente está vinculado por una multa de o por no realizar monitoreos. Entonces, estamos en el caso donde hablamos de una multa por no realizar monitoreos. Entonces, esa multa por no realizar monitoreos es una multa muy particular. Ojo, una multa por realizar monitoreos implica ciertos costos. Entonces, si ustedes ven una multa por no realizar monitoreo, lo que se van a encontrar es un listado de temas. Y entonces, lo que ustedes van a encontrar es un listado de temas que sumados me dan la multa. Repito, para analizar una multa ambiental por no realizar monitoreos, lo que ustedes tienen que hacer es conceptos, por ejemplo, de planificación y ejecución de también resultados. Entonces, le ponen un monto a cada etapa, lo suman y esa sumatoria es lo que le da la multa. ¿Perfecto? Entonces, la multa es una suerte de conceptos que sumados entre sí voy a llegar a la multa que la autoridad me impone. Entonces, el precedente que les quiero mostrar es un precedente que habla de que hay un costo que no debe de considerarse. Hay un costo que no es necesario incluirlo. ¿Qué implica esto? Que la multa, digamos, podría, si ustedes conocen este precedente, ustedes podrían reducir el monto de la multa. ¿Por qué? Porque es un concepto que podríamos retirarlo. Y cuando retiramos el concepto, lo que le pasa a la multa es que se reduce. Entonces, aquí lo que se considera es que este precedente te sirve para reducir una multa, para retirar lo que se llama el costo de la planificación. Imaginemos que la multa se arma en tres conceptos, de forma hipotética ya. Planificación, ejecución, resultados. Digamos que en tres conceptos y cada uno le pone 10.000, bueno, ya, 2.000, 2.000, 2.000. Entonces, si no es súper hipotético, entonces la multa 2.000, 2.000, 2.000 son 6.000. Planificación, ejecución, resultados. Esos tres conceptos me dan la multa. ¿Cuánto es la multa? 6.000. Bien, hasta ahí estamos. 6.000 de multa. Lo que te dice el precedente es, en la planificación tú te puedes ahorrar esta parte, este concepto, esta cuota, siempre que la planificación
las actividades de la planificación coincidan ya, con actividades que ya estaban previamente establecidas en el instrumento de gestión ambiental. Creo que tengo una lámina más sobre esto. Ya, bacán. Por ejemplo, le voy a dar una pasada nada más en la parte final de la lámina que menciona cómo así mismo puedo ahorrar el costo de la planificación. Y es que en la planificación, por ejemplo, están aspectos como determinación de la frecuencia del monitoreo, los puntos, ¿no? Y el programa en sí de monitoreo. Esta parte que está en la planificación, en el ejemplo que yo les presentaba, eran, digamos, 2.000 soles. Yo me la podría ahorrar y podría con eso reducir la multa, porque en lugar de cobrarme 2.000 de planificación, 2.000 de ejecución y 2.000 de resultados, me ahorraría los 2.000 de planificación. ¿Cómo hago eso? Cuando identifico que los costos de planificación ya están contemplados, por ejemplo, en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, este precedente lo que hace es un poco reducir la multa en los casos de monitoreos. Repito, este precedente lo que te permite, si lo empleas, es reducir tu multa en las infracciones de monitoreo ambiental. Perfecto. Ya, gracias. Ya, esa parte no sé si me la entendieron, sé que está un poquito técnica, pero a ver, si tienen ahí preguntitas, por favor, les agradecería muchísimo. Ok, bien, avanzamos con el siguiente precedente. ¿Ya? Mm, ya, perfecto. Bueno, ahí Isabel has prendido tu cámara, por si acaso, creo que ha sido de casualidad. Bien, les decía, ahora, el siguiente precedente, he omitido decir los números, pero ahí creo que me sigan, por favor, con la vista. El siguiente precedente está vinculado, eh, básicamente, a determinar cuándo, para efectos de la multa, se puede usar, eh, digámoslo así, cotizaciones para de repente ajustar, de repente reducir la multa. A ver, vamos a verlo desde el punto de vista de un ejemplo, porque también creo que esta parte es un poquito más técnica económica, pero básicamente el tema básico. A ver, aplicando con conceptos que ustedes de repente ya han visto en el pasado. A ver, les podría decir a modo de ejemplo, ¿cuánto ustedes consideran que se debe pagar por un casco de seguridad? ¿Cuánto ustedes ven razonable pagar por un casco de seguridad? Si gustan, a ver, vayan pensándolo ahí, porque en base a eso voy a girar el ejemplo. O si gustan, incluso lo comparten, ¿no? ¿Cuánto ustedes consideran que cuesta un casco de seguridad? Mejor si pongan su número ahí, así para aprovechar la información que ustedes me comparten. Ya, ya, buenazo. Martín, ya mira, vamos a aprovechar, vamos a hacer el verso, ya. Martín versus Nelson, ya. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer solamente dos ejemplos. Martín, sí, ven el chat, ¿no? Martín dice 25 soles, Nelson dice 60 soles. Vamos a usar ese verso que está interesante. Carlos sí se pasó ya, 20 dólares.
Pero usemos solamente Martín versus Nelson. Ya, Martín, les comento lo que dicen en el chat, que no han visto el chat, dice, Martín dice 25 soles un casco de seguridad. Ya. Nelson dice 60 soles. ¿Sí? Me sigue 25 y 60. Ya, digámoslo así. Ustedes son como Martín, digamos, son parte de la empresa y ustedes consideran que el casco debe costar 25 soles. Por otra parte, Nelson representa a la autoridad, en este caso lo EFA, que dice que cuesta 60 soles. Hasta ahí hemos delimitado un poco el verso, que va a estar simpático. Entonces, Martín dice que en 5 soles y Nelson dice 60 soles. Ahí va a girar un poco el debate. Ya, ok. Pregunta. ¿A quién le hacemos caso? Si Martín tiene razón, la multa va a ser bastante baja, pero si tiene razón Nelson, la multa va a ser mucho más elevada. Entonces, dando el valor a este concepto que es el casco de seguridad, depende de cuánto va a ser mi multa. Repito, dándole el valor, eligiendo un valor, va a determinarse cuánto va a ser la multa que se va a poner. Si yo elijo a Martín, de repente la multa va a ser, no sé, se me ocurre. Martín dice 25. Entonces la multa de repente va a ser 25.000 soles, digamos, por ejemplo. Pero si yo elijo a Nelson, que dice 60, la multa va a ser más o menos 60.000 soles. Pregunta, ¿cuál de los dos elijo? ¿Martín o Nelson? 1.000 soles dice María, ya. O José dice, hay de 10 soles, José, ya. Sí, claro, ya, depende. No, ahorita lo que quiero solamente es que ustedes elijan, Martín o Nelson, porque el precedente está vinculado a un precedente que nos obliga a elegir. Entonces, ustedes, por el criterio que ustedes quieran, subjetivo si lo gustan, elijan Martín o Nelson. Martín 25 y Nelson 60. Martín va a ser, digamos, va a representar a la empresa, al administrado, y Nelson va a representar en este caso a la autoridad, al UEFA. Entonces, tenemos que elegir uno, cualquiera, el de 25, perfecto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de eso definimos cuánto va a ser el costo. Esta discusión es una discusión que se da en la práctica, en la casuística. ¿Ya? Entonces, eh, lo que dice el precedente es cuando la empresa dice 25 y el OEFA dice 60, ¿qué criterio tomamos para definir cuál se elige? Ojo, como bien señala en el texto, es que ambos cumplen con las condiciones mínimas, pero aún así hay calidades en el mercado. Entonces, para lo mismo, para el tema de CTR, para una laptop, para un curso, hay calidades, hay precios en el mercado. Pero estamos en esa discusión, en ese debate, de que la empresa considera que eso cuesta 25 y la autoridad considera que es 60. Es el debate. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿quién gana? El presidente lo que quiere responder a esta pregunta, ¿a quién elijo? Y bueno, el presidente dice, bueno, hay dos reglas para elegir. ¿Ya? Dice el presidente, si la empresa, si la empresa presenta, por ejemplo, una cotización, ¿ya? De lo que le cuesta de repente el casco, bueno, lo que le cuesta el casco de seguridad, ya. Dice la autoridad, dice el presidente, si esto es una actividad común que lo hace cada mes, cada año, todos los días, dice el presidente, para que la empresa haga valer sus 25 soles, no basta una cotización, basta
información de la compra, por ejemplo, una factura. Entonces, lo que dice el precedente es, si la empresa quiere que se le aplique 25 soles, tiene que presentar una factura pagada, efectivamente ejecutada. Y con esto la autoridad va a considerar el valor de 25. ¿Perfecto? Entonces, ¿quién gana? Entre 25 y 60, la autoridad dice, si es una acción, una actividad frecuente, que lo hace la empresa todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, pues tiene que presentar información de que se ha realizado efectivamente la transacción comercial. Si lo hace así, sí le creo que es el costo para la empresa adecuado. Y por lo tanto, tomo el valor de 25 soles. Ya. ¿Cuáles son las actividades frecuentes de la empresa? Actividades frecuentes. Solamente cinco actividades frecuentes que realiza cada mes, cada semana o todos los años. En términos de servicios y compra de bienes. ¿Cuáles serían? ¿Nadie? Ya, le doy un ejemplo. Ejecución de monitoreos. Entonces, todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres o todos los años. Es un costo frecuente. Si la empresa dice que su monitoreo de ruido le cuesta 2.000 soles y el OEFA dice que el monitoreo cuesta 10.000 soles, para que la empresa haga valer sus 2.000 soles, tiene que presentar facturas. Y ahí la autoridad va a tomar en cuenta ese costo. Carlos dice, no aplica la escala de multas. En ese caso estamos hablando del costo de la multa. El costo de la multa es una proporción del costo en el mercado. Es el reflejo del costo en el mercado. Creo que vimos algo en una de las charlas, me parece, ¿no? Y de repente ya luego hablamos más en detalle, si hubiera otra oportunidad en todo caso. Pero básicamente la multa refleja un costo en el mercado. Perfecto. Bien, entonces, siguiendo con el ejemplo, lo que va a pasar es que este, si hablamos de un monitoreo ambiental, que le decía hace un momento, y la empresa quiere hacer valer, por ejemplo, sus 2.000 soles, monitoreo de ruido, versus monitoreo de OEFA, que ellos consideran que cuesta 10.000 soles, si la empresa presenta evidencia de la transacción comercial, la multa se reduce. La multa que era 10 se va a 2. ¿Por qué? Porque la empresa ha evidenciado que es el costo que efectivamente ellos gastan. Y la multa se adapta o se reduce en función al costo de la empresa. El precedente en buena cuenta es, si tú quieres que la multa se reduzca, acredítame, pruébame que efectivamente tú gastas eso en tu empresa. Pero ojo, eso se aplica solamente en transacciones comunes. Monitoreos, reportes de Sigersol, compra de equipos, compra de repente de laptops, entre otros. Costos frecuentes. Ahora, ¿qué pasa si la multa se vincula a un costo, a un gasto no frecuente? ¿Cuál sería un gasto no frecuente? Que lo hago muy de vez en cuando, cada 5 años, una vez en la vida. ¿Cuál sería? Por supuesto, iPhone de Daniel. Actualización de IGA, excelente. Mira, no le he dado un ejemplo excelente. Mínimamente, una actualización de IGA se da a los 5 años a más. Entonces, si la autoridad quiere discutir cuánto cuesta una actualización de IGA, es un gasto no frecuente. En ese caso de la actualización de IGA, yo podría usar una cotización, porque es un gasto no frecuente. O sea, no tendría que acreditar con facturas de compra que efectivamente eso me cuesta. Y la autoridad tendría que creerme. ¿Por qué? Porque en esos casos, como es una actividad no frecuente,
yo puedo usar cotizaciones. Perfecto. Ya. Otra actividad no frecuente, o que solamente lo hago una vez en la vida del proyecto. ¿Sí? 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 Otra actividad no frecuente. A ver. Ya, lo voy a soplar. El servicio de construcción del proyecto, implementación, la etapa constructiva. No lo hago todos los días. Lo hago una vez en la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya bueno, hasta ahí. Hasta ahí nos quedamos con el tema de estos, digamos, estos ejemplos. Lo que quiero que un poco vea ahí es que cómo yo puedo usar, digamos, mi costo para reducir el monto de la multa y eso va a depender, como les digo, va a depender mucho, por ejemplo, de la tipo de actividad. Cuando son frecuentes, la autoridad me va a pedir para que me crea, me va a pedir facturas, o sea, me va a pedir evidencias de la transacción comercial. Pero si no son frecuentes, bastaría una cotización. ¿Ya? Vamos avanzando ahí para que no creo que mi tiempo se vaya rápido, ¿ya? Bien, ya. Vamos a ver el siguiente, ya vamos llegando al año 23. Ya, el siguiente es agrupación de incumplimientos o agrupación del MPS. A ver, les pregunto algo, ¿ya? Y vamos a, creo que arrancar del ejemplo. Les pregunto algo. Imaginemos que una empresa excede, digamos, sus LMPs, ya, de fluentes. Ya. Excede en enero, excede en febrero y excede en marzo. Enero, febrero y marzo. En enero, en febrero y en marzo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Tendría tres incumplimientos. ¿Sí me siguen hasta ahí? Enero, febrero y marzo. Exceso del MP. Ya. En este caso, acá hay dos situaciones. Y el presidente nos sirve un poco para analizar cómo aplica. La primera situación es que, a ver, un exceso del MP es en términos de multa, digamos, más o menos unas 4 ITs. ¿Sí? O sea, si yo excedió enero, febrero y marzo, más o menos por cada exceso me caería 4 ITs. Es más o menos. ¿Ya? Entonces tendría 4 ITs de enero, 4 ITs de febrero y 4 ITs de marzo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Voy a ir con el detalle más, un poquito más profundo ya. Pero hasta ahí estamos alineados. Si excedo en enero, gracias, lo máximo, ¿no? En enero, febrero y marzo tendría 4, 4, 4, 12. Ya, tendría 12. El liceo dice, yes. Ya, buenas. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que tú puedes recibir 12 UITs por enero, febrero y marzo, o solamente podrías recibir una única multa, que básicamente sería juntar enero, febrero y marzo, en lugar de recibir tres multas, recibiría solamente una sola multa. A eso le llamamos agrupación de incumplimientos del MP. O sea, yo podría recibir 444, que son 12 UITs, o sea, tres multas, pero también yo podría pedir la agrupación del MPS. Y en lugar de recibir tres multas, recibo solamente una multa. ¿De qué depende eso? ¿Cuándo yo puedo agrupar el MPS? Tengo tres multas y las junto y las agrupo en una única multa. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer esto? Y la respuesta la da el precedente. El precedente señala que yo puedo agrupar LMPs cuando, por ejemplo, o sea, depende de mi periodo de monitoreo.
A ver, ¿cómo así se vincula el periodo de monitoreo con mi agrupación? Y es que, por ejemplo, ¿no? Si mi monitoreo de fluentes, ojo, mi monitoreo de fluentes es trimestral, digámoslo así, de enero a marzo. Entonces yo tenía un cumplimiento en enero, en febrero y marzo. Bueno, como mi monitoreo es trimestral, entonces en ese trimestre yo puedo agrupar todos los incumplimientos del MP. Repito, mi monitoreo es trimestral, ¿eh? De enero a marzo. Entonces, yo tuve 3 incumplimientos. Como mi monitoreo es trimestral, yo los puedo agrupar. En lugar de tener 3 incumplimientos, tengo solamente uno. El monto agrupado. ¿Me sigue? Sí, no dice. Bueno, ya. Entonces, eh, lo que dice el precedente es que yo puedo agrupar, gracias María, los monitoreos que están dentro del periodo. Los puedo juntar. Y en lugar de recibir 3 multas, recibió solamente uno. Ese es el efecto de la agrupación. ¿Cómo puedo agruparlas? Bueno, lo que voy a tener que usar es mi instrumento de gestión ambiental, que me señala cuáles son mis periodos. Ahora, ¿qué pasaría si mi periodo fuera anual? O sea, mi periodo de monitoreo fuera anual. Bueno, lo que yo voy a poder hacer es agrupar todos los excesos del MPS en ese periodo. De enero a diciembre, por ejemplo. Los puedo agrupar. Y en lugar de tener 12 o más incumplimientos, tendría solamente un incumplimiento. Entonces, eso es el criterio vinculado a agrupar. Ahora, ustedes dirán, si hasta ahí me siguieron, si hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuándo no podría agrupar? Bueno, bajo la misma lógica, yo incumplí enero, febrero y marzo. Y mi monitoreo es con frecuencia mensual. Pregunta, si me han entendido hasta ahí, pregunta, ¿cuántos podría agrupar si mi monitoreo es mensual? Excelente, Jane. Ninguno, exactamente. Ahora, no sé si los demás nos han seguido la conversación. Sí, no puedo agrupar ninguno porque solamente puedo agrupar los monitoreos del MP que están dentro del alcance de mi frecuencia. Si mi frecuencia es mensual, solamente voy a poder agrupar los excesos que ocurran en el mes. Pero como yo les planteé en el ejemplo que fue enero, febrero y marzo, no podría agrupar. Excelente, Roy. Muy bien. Ya. Lo demás, ahí también, no sé si se está quedando claro esta partecita, pero esta es una buena estrategia porque reduciría de forma importante el monto de la multa si identifico que me están acusando por una cantidad de excesos, ya, y mi frecuencia fuera, por ejemplo, semestral, si fuera de repente anual, los podría muy bien juntar. Ya. Es un poco el efecto práctico de este precedente, que me permite agrupar siempre que esté dentro del ámbito de mi frecuencia establecida en mi instrumento de gestión ambiental. Ya, perfecto. Bien, voy a seguir avanzando. Ya, bueno, en este ejemplo que está en la lámina es un ejemplo muy particular porque es un ejemplo donde el monitoreo efectivamente era mensual. Entonces, solamente se puede agrupar dentro de ese mes. O sea, una mensual sí podría agrupar, claro que sí. Si yo tuviera más de un exceso en el mismo mes, las podría agrupar. Porque es mensual. Ya, bien, vamos avanzando. Ya, este es el precedente que ha salido recién esta semana, que está súper, súper un fresquito. Ya, se ha salido y está.
en aplicar. Ya. 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 El presidente que salió recién ayer, antes de ayer, está súper fresco. Los que me siguen en LinkedIn ya está publicado también el detalle. Pero el presidente versa sobre lo siguiente. El presidente es una delimitación de incumplimiento de los LMPs. Ya. Entonces, esta empresa, que usted ve en la lámina que dice Auplata Mini Group, ya, tuvo una situación muy particular. Entonces, voy a escribir un poco más. Ya. Acá está el incumplimiento identificado. Primero, tuvo una descarga de efluentes a través de un punto que no estaba contemplado. Entonces, si mi instrumento de gestión ambiental establece de repente que tengo 5 puntos de vertimiento de efluentes y yo instalo el punto de vertimiento número 6. Ya, este punto de vertimiento número 6 es el punto de monitoreo no contemplado en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, lo primero que se evidenció fue que tenía un punto de monitoreo no identificado en el instrumento de gestión ambiental. Perfecto. Entonces, hasta ahí ya hay una suerte de incumplimiento. Punto de monitoreo no contemplado en el instrumento de gestión. Ya. Segundo, en este punto de monitoreo no contemplado en el instrumento de gestión ambiental, tenía una segunda circunstancia. Cuando el supervisor se movió, alguien comenta, creo, Ana López dice la anterior diapositiva. No entendí el comentario. A ver, ¿le pasó algo con la diapositiva? ¿O quiere que.? No, no, estamos en la lámina, no, no sé si la ven, dice delimitación del incumplimiento de la empresa. Sí, ya. Les decía, se identificó primero que el punto de monitoreo y sujeto de incumplimiento era un punto de monitoreo que no estaba contemplado en el instrumento de gestión ambiental. Primera situación. Segunda situación es que en ese punto de monitoreo no identificado había un exceso de un límite máximo permisible. Pues tengo un punto no identificado y a su vez tengo un exceso de un límite máximo permisible. Entonces tengo dos circunstancias, ¿no? El punto de monitoreo no contemplado, que a su vez ese mismo punto en esa descarga excedió el LMP. Ya. ¿Qué pasa aquí? Que lo que se estila o lo que hace la autoridad normalmente es que te hace dos multas. La multa primera por el punto no identificado y a su vez la multa por el exceso. De repente el primero, que es el punto no identificado, de repente te pone 10 UITs y por el exceso 5 UITs. Recibes en total 15 UITs de multa. Son promedios o aproximados. ¿Ya? Entonces, este precedente, ¿qué cosa dice? Dice que no se pueden hacer dos multas en este caso. Hay que hacer una suerte de delimitación, donde solamente uno sea la multa y el otro sea una suerte de agravante. Ahora, ¿cuál es el principal según este precedente? Bueno, el principal es el punto de monitoreo no contemplado. Y el otro, pues el exceso termina siendo una suerte de agravante de la segunda multa. Entonces, le decía, la primera multa, que es por el punto contemplado, digamos que sean 10 UITs. Y la segunda multa, que es por el exceso, iba a ser 5 UITs.
La empresa, en la práctica, llega a recibir una multa, digamos, de 15 UITs. Ahora, con este criterio, la primera multa, que es por el punto no contemplado, digamos nuevamente, 10 UITs, y la segunda desaparece. Los 5 UITs desaparecen y, digamos, son absorbidos por la primera. La primera, que era 10, aumenta un poquito, digamos que sea 10.5 UITs. Porque el otro, la segunda multa por exceso, entra solamente como un agravante. Y cerramos de esta manera, porque termina siendo, en lugar de 2 multas, solamente una multa. Perfecto. Bueno, y hasta ahí un poco lo que les traje para esta reunión. Bien. Y me quedo un ratito más por si hubieran preguntas sobre esto o de repente casos similares, vinculados a lo que hemos visto el día de hoy, vinculado a esta casuística relevante o emblemática. Bien, señores, agradecido siempre por el círculo de abogados que me da este espacio y también ustedes por la paciencia que hacen hasta estas horas. De igual manera, quedo atento por si de parte de ustedes tuviera alguna pregunta o comentario adicional para discutirlo en estos minutos últimos que nos quedan. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se quedó claro? ¿Tienen preguntas? ¿Alguito más? Gracias, Daniel. Lo máximo, muy amable. Bien, ¿alguito más por ahí? Antes de ir cerrando la reunión, nos queda unos minutitos últimos. Gracias, Julio, lo máximo. Gracias, Juan, muy amables. Gracias, Eliseo, lo máximo. Gracias, Elisa, muy amable. María, a ti, muchas gracias. Flor, gracias. Muy amable, Juan, Carla, Alan, excelente. Nelson, lo máximo. Pedro, muy amable. Nonin, máximo. María, son rápido, disculpen. Amanda, muy amable. Gracias. Renzo, también, muchas gracias. Víctor, muy amable. Carlos, lo máximo. Isaac, hay uno que se llama Tena Apolinario, muy amable, gracias. Jimmy, Wilfredo, muy amable. Otro Wilfredo, no, Jimmy, Wilfredo, allá. Luis, máximo, gracias a ti. Gracias, gracias por los deditos. Está buenazo. Perfecto. Y marquen su asistencia, dice el amigo Alfredo. A ti, Lisset, muy amable. Gracias también, Julio, muy amable. Gustavo, lo máximo. Roger, también gracias a ti, Gustavo, nuevamente Julio. Bien, bien, Alfredo, creo que hasta ahí ya estamos. Nayeli, lo máximo, gracias a ti. Muchas Karim, gracias, doctor Lalo. Con esto ya estamos cerrando el diplomado. Y bueno, doctor Lalo, muchas gracias por su participación. Hasta una próxima oportunidad para nuevos diplomados. buenísimo. Muchísimas gracias con todos. Gracias por la paciencia que hasta ahora. Me despido. Buenas noches, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, Alfredo. Nuevamente, muchas gracias también a ti. Buenas noches, doctor. Buen fin de semana.